Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta tarde. Welcome this evening. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Juan. Let's open our Bibles once more in the book of John. Juan capítulo 12. John chapter 12. Vamos a estar desde el versículo 20 al versículo 26. We're going to go from verse 20 to verse 26. Dice la palabra del Señor: había unos griegos entre los que subían a adorar a las fiestas. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce muchos frutos. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. John 12, 20 through 26. Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, Sir, we wish to see Jesus. Philip went and told Andrew, and Andrew and Philip went and told Jesus. And Jesus answered them, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. For if anyone serves me, he must follow me. And where I am, there my servant will my servant also be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Vamos a orar. Let's pray. Amadísimo Padre, le damos gracias en esta tarde una vez más. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, abrir nuestras Biblias y poder aprender más de usted. Pedimos, Señor, que a medida vayamos cruzando el texto, Señor, sea usted, Señor, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones. Que su palabra, Señor, logre el propósito, Señor, para que va a ser hablada. Que sea usted glorificado sobre todas las cosas, Señor. Pedimos, Padre, de que nuestras mentes estén completamente enfocadas, Señor, en lo que vamos a hablar en esta tarde. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Please take a seat, brothers. Si hay algo que nosotros podemos ver en estos textos que hemos leído en esta tarde, There's something we can see in the text we've read this evening. es que venir a Cristo no es tan fácil como se predica ahora en día. It's to come to Christ isn't as easy as it's preached today. Es raro y a veces es todo lo contrario a lo que nosotros oímos en muchos púlpitos ahora en día. It's strange to the scriptures what we hear in many pulpits today. Nosotros miramos el proceso de mucha gente que nos visita en nuestras iglesias. We see the process of many people who come to visit from other churches. Normalmente queremos de que esas personas se queden no importando la condición que ellos tengan. Many churches want people to come and stay. It doesn't matter in what condition they do stay. Vienen, visitan, They come, they visit, traen una infinidad de problemas. they have so many problems. No importa si vienen de otras iglesias, It doesn't matter if they come from other churches. no importa los pensamientos que traigan en sus It mentes, doesn't matter the thoughts they have in their minds. no importa lo que entiendan de Cristo o lo que piensen de Cristo. It doesn't matter what they understand of Christ or what they think of Christ. Muchas iglesias solo quieren abrir sus membresías para que sean parte de ellas. Many churches just want to open their membership so that they can have more people. Y si no son miembros de ninguna iglesia, And if they're not members of any church, lo primero que queremos hacer es bautizarlos, a fin y a cabo somos bautistas. the first thing that they want to do is baptize them. Well, we are Baptists, aren't we?
Es algo complicado cuando nosotros leemos estos textos y miramos que Jesús está poniendo una línea en la que nosotros tenemos que andar como cristianos. It's difficult when we read these texts. We see Christ is putting a line in which we must walk. Juan empieza la narrativa en este texto hablando de unos griegos de una forma como indefinida. John starts this narrative speaking of some Greeks that we don't know of in the narrative. Versículo 20, habían unos griegos entre los que subían a adorar a las fiestas. Now, among those who went up to worship at the feast, there were some Greeks. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer es ¿qué es lo que trata de hacer Juan al meter a este grupo de personas en medio de su evangelio? The question we have to ask is, why does John stick these people in his gospel? Ahora, los judíos tenían un pensamiento completamente diferente a la forma de pensar de ahora en día que nosotros tenemos. The Jews had a mindset different than what we have today. Ellos creían de que los gentiles eran personas despreciables. They believed that the Gentiles were lower society. Es más, ellos pensaban que su Dios no se complacía en que los gentiles vinieran a ser parte de su grupo. Many of them believed that their God wouldn't, that the Jews believed their God wouldn't be happy if the Gentiles came to their faith. Pero lo que Juan está diciéndolos en esos textos, But what John's telling us in these texts, de que estos gentiles o estos griegos habían subido a Jerusalén para adorar a Dios. that these Greeks had come to Jerusalem to worship. Ahora, los judíos tenían esta idea como la que los profesores nos ponen en nuestras mentes cuando vamos a la escuela. It's these Jews had this in their mind, like the professor in our schools that puts it in our mind. Ustedes saben, el profesor que tiene esta gran página blanca You know the professor who gives you a white sheet y pone un punto en medio de la página and he makes a point in the middle of the sheet. y nos pregunta qué miran de irregularidad en medio de la página. And he says, "What do you see that's irregular in the middle of the page?" Y pues claro, nosotros contestamos, hay un punto en We medio say, de "Well, la there's a página. point in the middle of the page." Y aquí está el profesor y dice, ¿cómo solo pueden ver un punto en medio de esta página? He says, "How can you only see a point in the middle of this page Cuando está esta gran página blanca que ustedes pueden admirar. when there's all this white page you can look at?" O pueden ver los lugares donde la página está puesta. Or you can see where the page is hung. ¿Por qué solamente miran el punto que está en medio? Why you just see the point in the middle? Bueno, ese es el exclusivismo que había en el pueblo judío. That was the exclusiveness in the Jewish community. Ellos pensaban de que ellos eran ese punto puesto en medio de este universo, They saw themselves as the point in the center of the universe. donde Dios se placía nada más bendiciéndolos a ellos y a nadie más. That God was pleased to bless them and no one else. Ellos habían perdido completamente lo que Dios había hecho con ellos en They este had mundo. lost, forgotten what God had done for them in this world. Ellos pensaban, nosotros somos receptores del pacto, They thought we are receivers of the covenant. por lo tanto nosotros somos los únicos que tenemos que ser bendecidos por Dios. Therefore, we're the only ones that would be blessed by God. Dios nos llamó para conquistar a las naciones. God called us to conquer the nations. Es más, en el tiempo de Cristo ellos tenían esta mentalidad. In the time of Christ, they had this mindset. El Mesías que va a venir a Israel va a venir para conquistar el mundo. The Messiah who's coming to the world is coming to the world to conquer the world. Y Israel va a ser tan próspero como en los tiempos de David y de Salomón. And Israel will be so prosperous like in the days of David and Solomon. Era un exclusivismo que había en el pueblo judío. There was exclusivity that there was among the Jews. Ellos perdieron el objetivo por el cual fueron llamados por Dios. They lost the whole point why God called them. Y era for que himself. ellos sirvieran como el punto central para que Dios fuera adorado en todo el mundo. And they saw themselves as the central point of how God would be worshipped in all the world. A ellos se les olvidó el plan de Dios para la salvación de todo el mundo. They forgot the plan of God of salvation for the whole world. Ahora, si hay algo que nosotros podemos aprender del libro de If Jonás, there's something that we can learn from the book of Jonah, yo sé que últimamente lo hemos mencionado muchas veces, we've mentioned many things from Jonah lately.
es la idea judaica que estaba plasmado en el corazón de los judíos. We see the Jewish mindset in Jonah. Nosotros miramos a Dios llamando a Jonás para que fuera y predicara en Nínive, We see God calling Jonah to go and preach to Nineveh. pero Jonás tomó la decisión de ir al lado contrario donde Dios lo manda. But Jonah goes the opposite way from where God had called him. Fue un terrible error para Jonás hacer lo contrario a lo que Dios le había mandado. It was a terrible error for Jonah to go a different way than what God had called him. Nosotros podemos ver las consecuencias en el libro de Jonás. We see the consequences in the book of Jonah. Este hombre pensaba de que los ninivitas no eran, que los ninivitas no podían recibir el amor que Dios tenía por ellos. Jonah thought the Ninevites could not receive the love of God. Ellos pensaban, no se merecen tanto amor. He thought they didn't deserve such love. Ellos necesitan desaparecer de la faz de la tierra. They need to be wiped off the face of the earth. Ahora, cuando nosotros leemos un poco de la historia de los nínives, When we read ninivitas, some of the story of the Ninevites, nosotros sabemos era un pueblo tremendo, un pueblo feroz. they were a fierce people. Ellos cumplían una misión terrible en la tierra. They completed a terrible mission in the earth. Pero si hay algo que nosotros podemos ver en el libro de Jonás es la misericordia de Dios. But something we see in the book of Jonah is the mercy of God. No solamente para el pueblo de Israel, sino para este pueblo gentil. Not only for the nation of Israel, but for the Gentile nation. Nunca en el pensamiento de Dios estuvo sacar afuera a los gentiles. It was never in the mind of God to leave the Gentiles out. Es más, cuando nosotros miramos la historia bíblica, When we see the biblical history, nosotros podemos ver una y otra vez Dios salvando gentiles. we see God saving Gentiles. Abraham era un gentil. Abraham was a Gentile. Este hombre era un idólatra. He was an idolater. Pero Dios en su pura misericordia lo trajo a sus pies para ser parte del ministerio que él tenía de salvación para este mundo. God in his mercy brought him to himself to use him as part of the ministry. Ahora, nosotros podemos pensar por determinado momento We can think for a moment que Jonás era un personaje externo a la idea judaica que había en el tiempo de Cristo. that Jonah was the example of the Jewish mindset in Pero his time. Cuando nosotros lo vemos en la historia bíblica, When we see in the biblical history, Jonás ejemplifica este tipo de actitud en el pueblo judío. Jonah exemplified this type of attitude in the Jewish nation. Tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento. You can see it in the New Testament. Pedro dando el informe en el templo, más bien dicho a los líderes religiosos que Cristo había dejado, Peter giving information to the Jewish leaders in the temple. después de que Cornelio vino a los pies de Cristo, After Cornelius had come to the feet of Christ, aquí encontramos por primera vez al pueblo queriendo agredir a Pedro. Bueno, no por primera vez, sino que encontramos al pueblo queriendo agredir a Pedro. we see that the people are criticizing Peter. Dice que Pedro empezó a explicarle lo que había pasado en la casa de Cornelio. And they're criticizing him for what happened in the house of Cornelius. Cómo Dios estaba llamando a los gentiles también al ministerio. How is God calling also Gentiles to the ministry? Pero cuando nosotros empezamos a ver el capítulo 11 del libro de Hechos, When you see in chapter 11 of the book of Acts, nosotros miramos a los judíos enojados porque Pedro estaba predicando el evangelio a los gentiles. you see the Jews mad because Peter was preaching the gospel to the Gentiles. Si nos corremos un poco al capítulo 17 del libro de Hechos, If you go to Acts 17, encontramos otro ejemplo de lo que estaba sucediendo, hablando de esto que estamos hablando del pueblo judío y la mentalidad que ellos tenían. you see another example of the mindset of the Jewish mindset. Aquí está Pablo y Silas en Tesalónica, Here's Paul and Silas in Thessalonica, predicando el evangelio al pueblo de Tesalónica. preaching the gospel to the Thessalonians. Pero aquí ahí están unos judíos en medio del grupo tratando de agredir a Pablo y Silas. Here's the Jews in the middle of this trying to accuse A tal Paul and forma que Silas. los mismos hermanos de Tesalónica tuvieron que sacarlos y mandarlos a otro lugar. The brothers in Thessalonica had to remove them and send them to another place. Pablo y Silas llegando ahora a Berea. Paul and Silas coming to
Berea. Y estos hombres se dan cuenta de que Pablo y Silas están en aquel lugar predicando el Evangelio. And these men know that Paul and Silas are in that place preaching Predicando el Evangelio a los gentiles. the gospel to the Gentiles. Y aquí tenemos una vez más en el mismo capítulo, en el versículo 13, estos hombres tratando de agredir a Pablo y Silas. And we have in verse 13, once again, they're accusing Paul and Silas. Porque ellos estaban predicando el Evangelio a aquellos que no eran judíos. Because they were preaching the gospel to ones who were not Jews. Lo podemos ver en el testimonio de Pablo. We see it in Paul's testimony. Aquí está Pablo en el templo dando a conocer todo lo que Dios había hecho por medio de él al pueblo. Here's Paul in the temple showing all that God had done for the nation of Israel. Pero el pueblo mismo, dice la palabra de Dios en el capítulo 21, que se levantó. But it says in chapter 21 of Acts that the people rose up against him. Enojados porque Pablo estaba predicando el evangelio a los gentiles. Angry because Paul's preaching the gospel to the Gentiles. Ahora, el pensamiento judío no solamente fue de esta forma en el Antiguo Testamento, This mindset wasn't only in the Old Testament. sino en el Nuevo Testamento su mentalidad sigue siendo la misma. The mindset in the New Testament is the same. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, When we read the book of Galatians, nosotros podemos ver a Pablo yendo en contra de Pedro, we see Paul speaking against Peter, confrontándolo por la posición que él estaba tomando. confronting him for the position that he took. Mientras los judíos no habían llegado a visitar a Pedro a Galacia, While the Jews hadn't come there to visit Peter, él comía con los gentiles como que si nada pasaba. he ate with the Gentiles like nothing was going on. Pero cuando los judíos llegaron, Pedro empezó a separarse de los gentiles. But when the Jews arrived, he separated himself from the Gentiles. Así que Pablo empieza a confrontar a Pedro por la actitud que él estaba tomando. So Paul confronts him for his attitude. Pedro, Peter, este hombre cambiado por el Espíritu Santo estaba volviendo atrás. this man, changed by the Holy Spirit, is returning. Ahora, cuando nosotros leemos estos textos de Juan, When we read these verses in John, es como que Juan encubiertamente, it's like John is sneaking this in there. o más bien dicho, irónicamente Or se burlara de sí mismo. Ironically, he's making fun of himself. Ahora, ¿por qué digo irónicamente? Why do I say ironically? Porque Juan fue parte de ese grupo de personas que tenían este pensamiento. John was part of this group that had the same mindset. Ahora, algo que nosotros miramos interesante en la narrativa de estos textos Something we see interesting in the narrative of these texts es Juan poniendo a estos griegos a la par de Felipe. is John putting these Greeks next to Philip. Bueno, la Biblia no nos dice mucho sobre eso, The Bible doesn't tell us much about this. pero sí la Biblia dice de que Felipe era de Bethsaida. The Bible tells us that Felipe was from Bethsaida. Bethsaida era un pueblo helenizado, más bien dicho, conquistado por los griegos. Sorry, Bethsaida. And it was conquered by the Greeks. Y era posible de que estos hombres conocieran a Felipe. And it was possible these men knew Philip. Había una pequeña tal vez relación con ellos. Maybe he had a relationship with them. Pero otro punto podría haber sido el nombre que Felipe tenía en sí. Another thing we can see is Philip's name. Felipe, el nombre que tenía era un nombre griego. His name was a Greek name. Así que estos hombres pudieron identificarse con Felipe y decir, bueno, este es parte de nosotros. Maybe they identified themselves with Philip and said, well, he's one of us. La historia tal vez dice de que Felipe tal vez sabía griego, History thinks that Philip probably knew some Greek. pero lo que nosotros miramos claramente es que Felipe era de la misma región donde ellos eran. But what we can clearly recognize is that Felipe was from was from the same region. Así que él podía comunicarse tal vez con estas personas y podía comprender lo que ellos querían. He could communicate and he knew what they were asking. Puede haber sido por esa la razón de que él fue y le comunicó a Andrés para que llevara el mensaje a Jesús. Maybe that's why he went to Andrew and they took the message to Jesus. Algo también que llama la atención en este texto Something else that draws our attention in this text es que Juan apunta sencillamente a Felipe. is that John points to Philip.
A mí me llama la atención porque Felipe fue uno de los primeros discípulos del Señor. This draws my attention because Philip was one of the first disciples of the Lord. Es más, siempre que tú miras a Felipe, tú los miras involucrado en el evangelismo. One thing you can see about Philip, every time you see him, he's involved in evangelism. En Juan capítulo 1, versículo 43, John 1 and verse 43. Jesús decide ir a Galilea Jesus decides to go to Galilee. y yendo a Galilea dice que se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. And he goes to Galilee and he tells Philip, follow me. Ahora cuando llegamos al versículo 45, When you get to verse 45, Felipe lo encontramos una vez más evangelizando a Natanael. we find Philip sharing with Nathanael. Así que nosotros podemos ver a este hombre continuamente en algunos versículos de la Biblia evangelizando. We see this man evangelizing in the verses that we have him. Si hay algo que nosotros destacamos de este grupo de personas, lo que hablábamos hace poco, If there's something we can take from this group of people that we talked about earlier, es que ellos eran seguidores o adoradores de Dios. that they were followers of God. Ahora, ansiosos por llegar a conocer a Cristo, And they wanted to come and meet Christ. dice que llegan a Felipe y Felipe los lleva con Andrés a Jesús. It says they come to Philip and Philip takes them to Andrew and him to Jesus. Ahora, cuando nosotros recorremos al versículo 23, When we come to verse 23, nosotros podemos ver la respuesta que nosotros miramos de Jesús. we see the answer that Jesus gives. Parece un poco interesante cuando lo miramos a profundidad. It's interesting when we look at this deeper. Jesús se encontraba en los últimos días de su ministerio. Jesus is in the last days of his ministry. La cantidad de gente que lo conocía era admirable. The amount of people that knew who he was admirable. Muchos querían tener una plática con Jesús en este momento de su ministerio. Many want to speak with Jesus in this instance in his ministry. Estos hombres tal vez querían preguntarle algo directamente a Cristo. Maybe these men wanted to ask something directly to Jesus. Aunque Cristo cuando predicaba el evangelio no se escondía. Even though Jesus didn't hide himself when he preached the gospel, Él llegaba a los lugares públicos y empezaba a predicar el evangelio abiertamente. he would go to the public places and openly preach the gospel. No importa si fuera una sinagoga o el mismo templo. It didn't matter if he went to the synagogue or the temple. Ahora, ambos fueron a Jesús con la misma disposición, conocerle. Both of these went to Jesus with the same disposition to know him. Ahora, lo que parece interesante de esta parte del versículo What's interesting in this part of the verse, es porque Jesús, en vez de decirles que pasen adelante para platicar con ellos, rather than Jesus saying, well, tell them to come on in and let's talk, Jesús les hace una analogía a estos hombres para que ellos comprendan Jesus gives them analogies so they would understand. el punto principal del ministerio que él traía a este mundo. The principal point of his ministry that he brings to this world. Ahora, pareciera confuso al principio cuando ustedes empiezan a leer esta analogía, It's a little bit confusing at first when you read this analogy, pero cuando tú lees pausadamente lo que el texto está diciendo but when you focus on what the text is saying, y tú lo comparas con otros textos de los otros evangelios, compare it with texts of the other gospels, tú puedes encontrar el diamante que está escondido en medio de lo que Juan nos va a decir a continuación. you find the diamond that we find here in this section that John gives us. Versículo 23. Verse 23. Jesús dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Durante muchos versículos en los capítulos anteriores, Throughout many verses in the previous chapters, Juan especifica una tras otra vez, John is specifying once and once again, el momento, la hora no ha llegado. the hour has not come. Ahora, eso nos da una pauta para que nosotros comprendamos en qué momento de la historia de Cristo estamos. We should take a pause here and remember what part of the story of Christ we're in. Juan nos dice, pero no lo tomaron porque su hora no había llegado. They say, well, they didn't take him because his hour had not come. Y no lo dice solamente una vez, lo dice varias veces en las exposiciones de los textos anteriores. He doesn't just say it once, but various times through the exposition of the text. Pero aquí nosotros miramos a un Cristo completamente cambiado en su forma de pensar. But here we see Christ with a different mindset here. Es como que hubiera cambiado la narrativa en el libro de Juan. It's like the narrative in John changes. Juan primero trataba de decirnos, la hora todavía no era. It's like John's telling us
the hour's not yet. Pero ahora de la boca de Cristo sale la hora ha llegado. But now he's saying, now the hour has come. Ahora, ¿qué hora había llegado? He says, what hour has it come? Juan dice la hora de la glorificación de Él. John says, the hour of his glorification. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 17, versículo 1, When we read John 17:1, el versículo 1 y el versículo 2, verse 1 and 2, dice que Jesús en la oración sumo sacerdotal, Jesus in the high priestly prayer, lo primero que sale de su boca en estos versículos, the first thing that comes out of his mind and mouth in these verses, dice, estas cosas habló Jesús, says these things Jesus said. y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. It says, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you. El momento de que Jesucristo dejara su ministerio terrenal había llegado. The moment that Jesus would leave his earthly ministry has come. Ahora, de una forma velada, Jesús trata de que los discípulos comprendan cuál iba a ser el proceso de glorificación que él iba a tener. In a way that was veiled, he lets his disciples know the process of glorification that was going to happen. Versículo 25. Verse 25. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce muchos frutos. Verse 24. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. En el versículo 24 nosotros podemos ver In verse 24, we can see cómo Jesús trata de explicarle a sus discípulos cuál iba a ser el proceso para que Él fuera glorificado. the process. Jesus is going to explain how he's going to be glorified. Bueno, la pregunta que tenemos que hacer también en este The instante question we must ask here is, es por qué Jesús respondió de esa forma a sus discípulos. why does Jesus respond like this to his disciples? Bueno, es fácil seguir a un Jesús que acaba de entrar a la ciudad, It's easy to follow Jesus that just came to the city, aclamado por todo el mundo, bendito sea el que viene en el nombre del and Señor. then everyone yells, blessed is he who comes in the name of the Lord. Que la mentalidad judía, precisamente Jesús iba a tomar el puesto de rey en la And the nación. Jewish mindset that Jesus was going to take the position of king in the nation. Es fácil seguir a un Jesús triunfante, It's easy to follow a triumphal Christ, a un Jesús listo para el trono. even a Christ ready for the throne. Y nosotros lo podemos ver, es fácil seguir a un Jesús que nos da todo lo que nosotros necesitamos. It's easy to follow a Christ that gives us everything that we want. Por eso es que es famoso el Evangelio de la Prosperidad, This is why the prosperity gospel is so easy. porque ellos juegan con el egoísmo de la gente. This is the selfishness of the people. Ellos quieren que la gente diga, yo puedo tener si sigo a este Cristo. They want to say, I can have these if I follow Christ. Si tú vienes a Cristo vas a ser bendecido. If you come to Christ, you're going to be blessed. Si tú vienes a Cristo todo lo que tienes prosperará. If you come to Christ, everything you have will prosper. Si tú vienes a Cristo nada te faltará en este mundo. If you come to Christ, you'll not lack anything. Y nosotros miramos a cantidad de gente siguiendo a estas iglesias, We see the amount of people following these in the church. a estos falsos evangelistas que predican un evangelio diferente. These false evangelists that preach a different gospel. Pero cuando nosotros miramos la respuesta de Jesús, When we see the answer of Christ, nos hace ver de que Jesús trata de decirle a estos hombres, we see that Christ is showing these men. esto no es tan fácil. This is not that easy. No es como ustedes lo creen en sus mentes. It's not like this. It's not like you believe this in your mind. Estos hombres estaban inducidos por la emoción en ese momento. That these men aren't taken over by emotion in this moment. Tal vez pensando, si nosotros somos los primeros que hablamos con Jesús, Maybe they were overtaken by emotion, saying, if we're the first ones to come to Jesus, tal vez lograremos los mejores lugares en el reino que Él va a imponer. maybe we'll have a good spot in the kingdom that he's going to Nosotros establish. sabemos, los griegos habían estado hace algunos años en el trono de Israel. We know that the Greeks were on the throne of the nation of Israel for some time. Así que aquí estaban ellos tal vez pensando, nosotros podemos llegar una vez más a tener el lugar que teníamos Maybe anteriormente. they thought we can come again and have this place of honor. Pero Jesús confronta a estos hombres diciéndoles, no es realidad lo que ustedes están pensando.
But is Jesus saying, this is not what you think? Yo no soy el Cristo que ustedes creen que yo soy. I'm not the Christ you think I am. Jesús los confronta inmediatamente con su muerte. Jesus confronts them with death. Ahora, Jesús sabe de que su muerte en la cruz es la única forma como estos hombres pueden lograr redención y vivir en su reino. Jesus knows that his death on the cross is the only way these men could be redeemed and enter the kingdom. Estos hombres solo pensaban tal vez triunfantemente lo que podían lograr. Maybe they just triumphantly thought of what they could achieve. Todos quieren seguir a un Jesús triunfante, Everybody wants to follow a triumphal Christ. pero nadie quiere seguir a un Cristo que está frente a su muerte. But no one wants to follow Christ in his death. Ahora, la única forma como estos hombres pudieran venir y gozar del reino de Cristo sería mediante su muerte. The only way these men can come and enjoy the kingdom of Christ is through his death. Eso es lo que el autor del libro de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 2 versículo 10. That's what the author of Hebrews says in Hebrews 2:10. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. For it was fitting that for whom and by whom all things exist, and bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. La única forma como ellos podían lograr redención, The only way they could have redemption. y no solamente los gentiles, sino también los israelitas. Not only the Gentiles, but even the Israelites. La única forma como todos podían tener redención para sus vidas The only way we can have redemption of our lives era por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. it was the pouring out of the blood of Christ on Calvary's cross. Lo que oíamos ahora en la mañana en el mensaje de Jonathan. What we heard this morning in the message of Jonathan. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Without the pouring out of blood, there is no remission of sin. Así que estos hombres tenían que ver claramente quién era el Jesús al que ellos querían seguir. So they must examine, what Jesus do we want to follow? ¿Cuál era el propósito que Jesús traía a este mundo? What's the purpose he had in this world? Yo sé, muchos dicen de que fue el peor problema que Dios tuvo en este mundo. Maybe a lot of people say it's the worst problem God had in this world. Su hijo muriendo en una cruz. His son dying on a cross. Pero nosotros tenemos a ese Dios que por medio de su debilidad puede salvar a pecadores como nosotros. But we have a Christ who, humbling himself, saves his people. Y ahora nosotros somos frutos de aquel primer fruto de glorificación. We are the fruit of that first fruit of glorification. Ahora, del versículo 25 al 26, Verse 25 through 26. Juan empieza a especificar John begins to specify, cuál es el costo de seguir a Jesús. what is the cost of following Jesus? Si bien estos hombres querían conocer a Cristo, If these men want to know Christ, Jesús les dice cuál es el propósito que Él trae a este mundo. he says, what is the purpose that he brings to this world? Ahora Jesús les especifica el costo que tiene seguir a ese Jesús. Now he explains the cost to follow him. Después de la muerte de Charlie Kirk, After the death of Charlie Kirk, todo el mundo se identifica con Jesús. the whole world is identifying themselves by Christ. Todos se identifican como cristianos. Everyone is identifying themselves as a Christian. Nosotros somos cristianos We're Christians porque nosotros comprendíamos todo lo que Él decía. because we understood what he said. Pero en estos textos Juan nos explica In these texts, John explains lo que Jesús dijo de seguir en el ministerio de Cristo. what Jesus said in following the ministry of Christ. Nosotros podemos ver claramente de que el costo de seguir a Cristo no es tan significativo como muchos piensan. We see the cost of following Christ is not as is more significant than many believe. No es como muchos piensan, bueno, yo puedo ir a la iglesia, puedo estar el fin de semana y pues yo puedo lograr perdón para mis pecados. It's not like people think I can go to church, be there on the weekend, and I can be forgiven for my sins. Sí, los cristianos venimos a la iglesia para llegar a un proceso de santificación en nuestras vidas. Yes, Christians come to church to mature in the process of sanctification in our life. Pero es un proceso continuo en nuestro diario vivir. But it's a process that continues in our daily life. Por eso que en los siguientes textos Jesús pone una pauta So Jesus puts up a wall
para especificarlos quiénes son los verdaderos seguidores de Él. to show who are the true followers of him. Y lo primero que Cristo dice que el que ama su vida tiene que perderla. And the first thing he says, the one who loves his life must lose it. Ahora nosotros podemos decir esto puede ser una ironía poniéndola desde el punto de vista de nuestros pensamientos. We can say, well, this is an irony in our thought ¿Cómo process. que si amamos nuestra vida la tenemos que perder? How is it that if we're loving our life, we must lose it? Es como que hubiera una confusión en la escritura del texto. It's like there was a confusion in the text. Pero lo que Jesús está tratando de decir en este texto, What Jesus is trying to show in this text, que el que ama más la vida que este mundo ofrece, he says, the one who loves his life more than what this world offers, la perderá. he'll lose it. Ahora, yo quiero que pienses por un momento en I esto. want you to think for a moment in this. Yo sé que es algo complicado pensar de esa forma. It's a complicated way of thinking. El amar la vida que nosotros tenemos en este mundo nos puede llegar a perderla. To love our life in this world, it can bring us to a place to lose it. Jesús dice sí. Jesus says yes. Si tú amas a este mundo por encima de Jesucristo, tú lo vas a perder todo. If you love this world above Christ, you're going to lose everything. La traducción literal de este texto es, si tú odias tu vida en este mundo, The text tells us if you hate your life in this world, es un odio permanente a las cosas que este mundo te ofrece. it's a permanent hate of what this world offers you. Ahora, lo que Cristo está tratando de especificarle a estos hombres What Jesus is showing these men es que es mejor tenerlo a Él que tener todas las cosas que este mundo ofrece. better to have him than have everything the world offers. Ahora, cuando nosotros miramos la traducción a estos versículos, When we see the translation of these verses en los evangelios paralelos a este texto, in the parallel sections of the other gospels, Lucas capítulo 14, versículo 26, Luke 14 and verse 26, Jesús nos llama a poner todo nuestro amor encima de las cosas que el mundo nos ofrece. Jesus calls us to put our love for him above everything that this world offers. Dice Jesús, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. He says, if anyone comes to me and does not hate his own father, mother, wife, and children, and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Ahora, la traducción literal es poner una cosa encima de otra. What it's saying here is to put one thing above another. No quiere decir porque tú ahora eres cristiano vas a odiar a tu papá. It's not saying that because now you're a Christian, you hate your father. No quiere decir que porque ahora eres cristiano vas a odiar a tus hijos. Doesn't mean now you're a Christian, you hate your children. Lo que la palabra te está diciendo de que tu amor tiene que ser por encima a ese amor que tú tienes sobre tus What hijos. it's saying that your love for Christ must be above all these things. Tu lealtad tiene que ser completamente hacia Él. You must love him completely. Por eso es que sigue diciendo, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. So it says the one who loses his life, the one who hates his life in this world will keep it for eternal life. El que aborrece su vida en este mundo. The one who hates his life in this world. Yo sé, es difícil comprender. ¿Cómo voy a aborrecer mi vida en este mundo? It's difficult to think, how am I going to hate my life in this world? Pero lo que la palabra te está diciendo es aborrecer las cosas que este mundo te proporciona. He's saying here is to hate the things that the world offers. Todo aquello que aparta tu mirada de Cristo. Everything that takes your eyes off of Christ. Todo aquello que te atrae para dejar a Cristo a un lado. Everything that pulls you away to leave Christ on the side. Todos aquellos que odian más esas cosas que a Cristo, All the ones who hate these things more than Christ conservarán su vida eterna. will have eternal life. Ahora Jesús sigue diciendo, si alguien me sirve, que me siga. Jesus continues to say, if someone serves me, he must follow me. Y donde yo esté, allí estará mi servidor. He says, and where I am, there my servant will be also. Ahora, si alguien, este texto es interesante, si alguien This is an interesting text. If someone me sirve, que me siga. serves me, he must follow me.
El llamado a servir a Jesús The calling to follow Jesus nunca ha sido un llamado a medio tiempo. has not been a part-time calling. Es más, cuando Jesús llamaba a sus discípulos, When Jesus calls his disciples, sus discípulos tenían que dejar todo lo que ellos estaban haciendo para ir en pos de su maestro. his disciples had to leave everything they were doing to follow him. Por eso miramos a estos hombres que primero querían hacer unas cosas y después ir detrás del Señor. That's why we see his disciples saying, I want to do these things and then come follow you. Déjame enterrar a mi padre. Let me bury my father. Déjame terminar con esto y con lo otro. Let me finish this and that. Jesús dice, el llamado es literal a que tú dejes todo lo que estás haciendo y vas en pos de Él. And Jesus said the calling is you leave everything and follow him. Nosotros lo podemos ver en la vida de cada uno de los We apóstoles. see it in all the life of all the apostles. En la vida de Pedro, en la vida de Andrés. The life of Peter and Andrew. Ellos tuvieron que dejar la pesca e ir en pos de They must Jesucristo. leave fishing and go after Christ. En la vida de Jacobo y en la vida de Juan. The life of James and John. Ellos tuvieron que dejar a Zebedeo con todas sus barcas y ir en pos de Jesús. They had to leave Zebedee and all of his boats. to go Nosotros follow lo podemos Jesus. ver en la vida de Mateo. We see it in the life of Matthew. Cuando Jesús le dijo, sígueme, Mateo dejó el banco de los impuestos y fue en pos de Jesús. When Jesus says, leave the bank and come follow Jesus. El llamado de sígueme es un llamado literal a dejar todo aquello que nos detiene para ir en pos de The Jesús. calling to follow him is to leave everything and follow him. No hay un part-time en el llamado de Cristo. There is not part-time in the following of Jesus. No hay un llamado como ese disponible en el ministerio del Evangelio. There's not that concept disposed or possible in the following Jesus. No es que tú vas a tomar unas vacaciones de vez en cuando y después venir en pos del It's Maestro. not that you can take vacation every once in a while and then go follow Jesus. El llamado que Cristo nos hace a nuestras vidas es un llamado de 24/7. The calling of Jesus is 24/7. Los 365 de días del año. 365 days of the year. No hay tiempo libre ni vacaciones para los hijos de Dios. There's not free time or vacations for the children of God. No podemos cambiar nuestra lealtad a Cristo por las baratijas que este mundo te ofrece. We cannot exchange our loyalty to Christ for the trinkets of this world. Por eso es que Cristo dice, no puedes servir a dos señores. That's why Christ says you can't serve two masters. O sirves a uno y desprecias al You otro, serve one or leave the other. pero no puedes servirlos a los dos. You cannot serve both. Nosotros sabemos claramente, We know clearly. en este mundo solamente hay dos señores. In this world, there's two Lords. No hay tres, ni cuatro, ni cinco. There's not 3 or 4 or 5. Jesús separó completamente esa opción en nuestra mente. Jesus separates this option in our mind. O hay un punto blanco o hay un punto negro. There is a target or there is a not a target. En la vida de los cristianos no hay puntos grises donde nosotros podemos caminar. There's not gray areas in our life where we can walk. No hay una cosa como evangelios carnales. There's not carnal evangelicals. Eso no existe It bíblicamente. doesn't exist biblically. Así que nosotros no podamos tomar nuestra silla y sentarnos a la par de los que están hablando de eso. We cannot take ourselves and mix ourselves with those. Nosotros tenemos que ser como cristianos y fiel en la feria de vanidad. We must be as Christian and faithful in the Vanity Fair. No queremos oír ni comprar lo que ustedes nos están vendiendo. We don't want to hear or buy what you're selling. ¿Esto nos deja en un punto neutro en nuestras vidas? No. Does this leave us in a neutral point in our life? No. No hay un punto neutro en el cristianismo. There's no neutral in the Christian life. O somos cristianos o somos mundanos. We're Christians or we're of the world. O servimos a Dios o servimos al diablo. We serve the Lord or we serve the devil. El mundo cristiano no trabaja a medias tintas. The Christian life doesn't work part-time. No hay algo como, en realidad es que yo estoy un poco tibio, hermano. You cannot be lukewarm in the hand. No, lo que tú estás diciendo es que tú no eres cristiano. No, when you say things like that, you're saying I'm not a Christian. Tú no has comprendido todavía lo que el Evangelio está tratando de decir para tu vida. When people say things like that, they haven't understood the gospel. El cristiano tiene que estar completamente dirigido a Cristo. Christians must be directed to Christ. Su mente tiene que estar completamente apuntando a Él. Dedicated to Christ, fixing their minds on Him. Pablo dice, mirando al blanco que es Cristo. Paul says, seeing the target, which is Christ. Ahora, déjame decir estas cosas de otra forma. Let me say it another way.
Si tú sigues enamorado de la vida que tienes en este mundo, if you continue to be engulfed and in love with the world and the life you have in this world, si tú sigues enamorado de los placeres que este mundo te ofrece, if you're in love with the pleasures of this world, eres hombre muerto. you're a dead man. Eres hombre muerto, literalmente. La Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados. You're a dead man. The Bible says you're dead in your sins and transgressions and sins. No hay algo como yo estoy medio vivo, hermano. There's not the idea that I'm half alive. Ni hay algo como yo estoy medio muerto. Tú estás muerto en tus delitos y There's pecados. no idea I'm half dead. Y sigues perdido en las concupiscencias de este mundo. The ones like that continually are dead and they're alive to this only in the world. Tu eternidad está amarrada a cadenas eternas, Your eternity is chained with eternal chains. donde el gusano no muere y el fuego nunca apaga. Where the worm doesn't die and the fire never goes out. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? You understand what I'm saying? Jesús está diciendo en este texto, no hay un lugar medio entre arriba y abajo. Jesus is saying there is not a middle ground here. Si aborreces la vida que tenías o tienes en este mundo, If you hate the world, the life that you have in this world, ahora déjame decir lo que tenías por si eres cristiano. let me tell you, if you're a Christian, what you had. O si tienes por si en realidad tú estás decidiendo venir a Cristo. Or if you haven't come to Christ yet, the life you have. Por si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y te ha traído con cuerdas de amor a este lugar. The Spirit is working on you and it's bringing you to Christ. Si aborreces la vida que tenías o tienes en este mundo If you hate the life you have in this world, y renuncias a ella por Cristo, and you renounce it for Christ, has ganado vida eterna, está diciendo Cristo. you have gained eternal life, Jesus says. Yo entiendo mucha gente que dice, bueno, voy a hacer algunas cosas antes de venir a Cristo. I know many say, well, I'm going to do a few things before I come to Christ. Cristo dice, es el peor problema que tú puedes tener en tu vida. Jesus says it's the worst problem you could have in your life. Es el peor negocio que tú puedes tener. It's the worst business you could have. De nada le sirve al hombre ganarse al mundo y perder su alma. It is not profitable to a man to gain the whole world and lose his soul. Ahora, el llamado de Cristo es claro. The calling of Christ is clear. Si alguien me sirve, If someone serves me, que me siga. they follow me. Ahora, el llamado es claro. The calling is clear. Jesús no está diciendo, si quieres seguirme. Jesus isn't saying if you want to follow me. Es más, cuando tú miras el llamado de Felipe en el primer capítulo, When you see the calling of Philip in the first chapter, Jesús no le dijo, Felipe, si quieres o no tienes nada más que hacer, sígueme. Jesus doesn't say, well, Philip, if you don't have anything else to do, follow me. Jesús le dijo, sígueme. Jesus says, follow me. El llamado a Mateo es sígueme. The calling of Matthew, follow me. El llamado a Pedro es sígueme. The calling of Peter is follow me. El llamado a Juan es The sígueme. calling of John is follow me. No hay un si quieres en el llamado de Cristo. There's not if you want in the calling of Christ. Muchos quieren a un Cristo como rey en sus vidas, Many want Christ as the king of their life, pero viven en anarquía total en medio de los lugares donde se congregan. but they live in as an anarchist in the churches that they are in. ¿Tú entiendes qué es anarquía? You understand what anarchy is? Cuando tú estás en contra de todo lo que está sucediendo. When you're against all of the sovereign rule over you. El pastor se para aquí y te dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, dice la The Biblia. pastor stands and says, the Bible says this, this, and this. Y muchos dicen amén, amén, amén. Many say, amen, amen, amen. Pero cuando salen de la iglesia ellos viven como quieren. But when they leave the church, they live how they want. A eso le llamo yo cristianos anárquicos. I call these Christian anarchists. Viven completamente en contra de aquel rey que ellos proclaman seguir. They live against the king that they proclaim to serve. Ahora, los domingos ellos vienen y cantan a Cristo como su rey. They come on Sundays and sing of him as their king. Pero cuando salen al mundo ellos siguen diciendo, yo sigo siendo el rey. But when we leave the world, when they leave the church, they say, Christ is king. Yo quiero hacerte un llamado. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Let's look at 2 Samuel 2 and verse 30. Es un texto que nos debe de llamar la atención a nosotros y nos debe poner a pensar por un momento. This should cause us to think for a moment. En realidad, es difícil verlo de esta forma, It's difficult to see it in this way. pero cuando tú miras el llamado que Jesús está haciendo, o más bien dicho que Dios está haciendo en este texto, Well, you see what God is saying in this text.
Tú te pones a pensar, ¿qué es lo que Él quiere decirnos a nosotros? You can ask, what does he want to show us in this text? Perdón, primera de Samuel. 1 Samuel, not 2 Samuel. No, creo que lo apunté mal. Apuntaste mal. Sí. Bueno, el llamado es de que Jesús está tratando de decirle al pueblo de Israel He wrote the text wrong. What Jesus is saying to the people, que tienen que vivir de tal forma que Dios no mire hacia atrás en lo que les ha tratado de dar. that people must not look behind, but only what Christ is offering. Hombres que han sido llamados por Dios para tener un ministerio, Men who have been called by God to have a ministry, pero aquí están estos hombres viviendo de una forma diferente a lo que Dios les ha dicho que vivan. but here's these men living differently than God has called them to live. Viven en anarquía en sus They corazones, live in anarchy in their hearts, pensando de que ellos tienen el dominio de las cosas que ellos pueden hacer. thinking they have dominance to dominate whatever they want. Dios dice, no, ustedes tienen que vivir como yo les estoy mandando. God says, no, you must live how I've called you to live. Primera Samuel capítulo 2 versículo 30. First, Dice, Primera first, Samuel capítulo 2 versículo 30. 1 Samuel 2 and verse 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. It says, therefore the Lord God of Israel declares, I promise that your house and the house of your father should go in and out before me forever. But now the Lord declares, far be it from me. For those who honor me I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Así que el llamado de Dios es a vivir conforme a lo que Él nos ha mandado a que nosotros The vivamos. calling of God is that we live conform to what He's called Ahora, us to. ustedes saben de quién está hablando este texto. You know who this text is talking De about. Elí y sus hijos. Of Eli and his sons. Estos que habían sido apartados por Dios para estar en el ministerio del sacerdocio por todas sus The generaciones. ones who should have been priests for all their generations. Pero aquí Dios le está diciendo, yo honro a los que me honran y a los que no toman en cuenta mi palabra los rechazo. But God's saying, I'll honor the one who honors me, but the one who doesn't take into account my word, I will reject. Ahora, la palabra seguir acá en este texto que estamos leyendo The word to follow here in the text we're reading, es un pretérito perfecto. it's in the perfect tense. Lo puedes utilizar en pasado, presente y futuro. It means past, present, and future. Cuando tú sigues a Cristo, lo sigues todo el tiempo. When you follow Christ, it's all the time. No hay un momento en tu vida en que tú lo dejas de seguir. There's not a moment that you stop serving. Ahora, la recompensa. The recompense. Yo sé que a muchos nos gusta esta parte del texto, Many don't like this part of the text porque todos queremos ser recompensados. because everyone wants to be recompensed. Jesucristo dice al final, donde yo esté, allí estará mi servidor. Jesus says, and where I am, there my servant there will my servant be also. Donde yo esté, allí estará mi servidor. Where I am, there will be my servant also. Ahora, esta es una gran promesa para todos nosotros. It's a great promise for all of us. Nosotros sabemos, en la vida cristiana hay altas y bajas. We know in the Christian life there's ups and downs. Hay momentos difíciles donde queremos tirar la toalla e ir para atrás. There's difficult moments where we're going to just throw in the towel and return. La palabra dice, esfuérzate. The word says, strengthen yourself. De la misma forma como Pablo lo dice en sus libros, Dios se lo dijo a Josué. In the same way that Paul says in his books, God has told Joseph, Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará be contigo. strong and courageous because the Lord your God is with you. El trabajo del cristiano no es, tal vez puedo creer en las palabras de Cristo. The calling of a Christian is not, maybe I can believe in God's word. La palabra, el pensamiento de nosotros es creer en lo que Dios está diciéndonos a través de la palabra. We must believe in what God has showed us in his word. Donde yo esté, allí estará mi servidor. Where I am, my servant will be also. Juan capítulo 14. John 14.
Dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén también ustedes. John 14, 1-3. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many rooms. If it not were so, I would not have told you that I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, and where I am, you may be also. Ahora, nosotros sabemos en el momento que estamos acá de este texto, en el capítulo 14. We know this moment where we are in chapter 14. Jesús ya está en la última cena, Jesus is in the Last Supper. está con sus discípulos hablando en el aposento alto. With his disciples speaking in the upper room. Jesús ya les había dicho que iba a llegar el momento que Él los iba a dejar. And Jesus told them there's a moment he's going to leave them. Ahora, Jesús ya les había dicho que Judas los iba a negar y que Pedro los iba a negar y que Judas lo iba a entregar. He said, Peter's going to deny me and Judas is going to turn me over. Los discípulos están confundidos. The disciples are confused. Jesús les dice que no se turbe su He corazón. says, let not your hearts be troubled. Crean en Dios y crean en mí también. Believe in God, believe also in me. Todo el proceso tiene que llegar a un punto. All the process must come to a point. Pero me voy a ir y regresaré. I'm going to go and come back. Y regresaré por ustedes. I'll come back for you. Jesús dice, donde yo esté, allí estará mi servidor. And Jesus says, where I am, you'll be also. My servant will be. Todo aquel que vive conforme a la palabra de Dios, que sirve fielmente a su Señor, Everyone who lives according to the word of God, who serves the Lord, va a estar en el mismo lugar donde estará Él. will be in the same place he is. Ahora, la otra promesa que nosotros encontramos en este texto, The other promise we have in this text. dice, si alguien me sirve, el Padre le honrará. If anyone serves me, the Father will honor him. Ahora ya leíamos anteriormente en 2 de Samuel, We read earlier in 2 Samuel, 1 de Samuel, 1 Samuel, sorry. Jesús diciéndole a Elí, por tanto tú no me serviste como tenía que ser, said, you haven't served me as you're supposed to. no honraste mi palabra, por tanto yo te voy a desechar. You didn't honor my word, therefore I'll remove you. Pero aquí Jesús está diciéndole a sus apóstoles, But here Jesus is telling the apostles, yo me voy, pero regresaré. I'm going to go, but I'm going to come back. En el lugar donde yo voy a estar, ustedes van a estar. The place that I'm going to be, you're going to be. Y si ustedes me sirven, mi Padre los va a honrar. And if you serve me, my Father's going to honor you. Ahora, yo creo que no hay más honra para un cristiano. There's not a greater honor for the Christian Primeramente de ser escogidos por Dios como hijos suyos. to be chosen by God, to be children of God. Segundo, ser llevados por este proceso de santificación que el mundo no entiende, pero nosotros comprendemos. To be called by God for this process of justification. The world doesn't understand, or process of sanctification. The world doesn't understand, but we, the church, do. Aunque el mundo se esté cayendo, nuestra mirada está puesta completamente en Cristo. Even though the world is falling apart, our gaze is fixed on Christ. Pero la promesa de que el Padre nos honrará But the promise that the Father will honor us, al glorificarnos de la misma forma que glorificó a su to Hijo, glorify us in the same way He glorified His Son. sabiendo de que Jesús fue el primer fruto de esa gran cosecha de glorificación. Seeing that Christ is the first fruits of the great harvest. Yo creo que es la mejor promesa que nosotros podemos tener en nuestras vidas. It's the greatest promise we can have in our lives. Fuimos elegidos por We Él, were chosen by Him, fuimos traídos a su Hijo para que fuéramos redimidos por su sangre. brought to His Son, that we would be redeemed by His blood. Ahora estamos siendo santificados en este proceso terrenal. Now we're being sanctified in this eternal, earthly process. Pero la Biblia no se queda ahí. But the Bible doesn't stop there. La Biblia nos dice que va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser glorificados como Él nos ha prometido. The Bible says there's going to be a moment where we're glorified where He is. El mismo que nos eligió es el mismo que nos The glorificará. same one who chose us will glorify us. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de esto? How can we be sure of this? Porque el que
que comenzó la obra en nosotros es el que la va a perfeccionar. He who started the work in us will perfect No it. depende de It nosotros. doesn't depend on us. Nosotros solamente somos siervos fieles creyendo la palabra de Él. We're simply faithful servants believing his word. Yo creo que eso fue lo que Pablo quiso externar en 2 de Timoteo 2, capítulo 10. That's what Paul shares with Timothy in 2 Timothy chapter 2. Nosotros sabemos los textos anteriores. We know the text that was before us. Pablo hablando del sufrimiento que él había tenido como apóstol en este mundo. The text before this, in 2 Timothy, Paul's speaking of his suffering as a servant of Christ in this world. Y ahora en el versículo 10 And in chapter 2, verse 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella glorificación eterna. he says, therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Nada en este mundo, Nothing in this world, nada en este mundo puede separarte del amor que Cristo tuvo por ti. nothing in this world can separate us from the love of God in Christ Jesus. Nada de lo que este mundo te ofrezca es suficiente. Nothing that this world offers is enough. No puedes perder el reino de los cielos por lo que este mundo te You ofrece. cannot lose the kingdom of God for what the world offers. Yo creo que los cristianos debemos de vivir de tal forma que nuestros oídos estén cerrados y nuestros ojos, que nuestros oídos estén tapados y nuestros ojos cerrados a las baratijas de este mundo. We should live in such a way that our eyes are closed and our ears are shut to the trinkets of this world. No podemos comprar, We cannot buy, no podemos negociar we cannot negotiate una salvación tan grande que tenemos. a salvation so great that we have. Dios decidió salvar a pecadores como nosotros. God had decided to save sinners like us. Y ahora por su infinita misericordia, And now, by his infinite mercy, Él nos está diciendo que en el mismo lugar donde Él está, ahí vamos a estar. he's saying in the same place that we are, that he is, will be. Y vamos a ser honrados por el Padre de la misma forma como Él fue honrado. And we must be honored. We'll be honored by the Father in the same way that he was honored. Siendo glorificado y sentado a la diestra con el Padre. Being glorified and seated on high with him. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque aún no siendo merecedores, Señor, usted puso sus ojos sobre nosotros. Sabemos, Padre, de que en su infinita misericordia, Señor, usted nos trajo a ser parte, Señor, del rebaño. No merecíamos, estábamos lejos, como su palabra dice. Pero ahora, Señor, somos hijos. Y por su infinita misericordia, ahora podemos llamar a nuestro Dios Padre. Gracias le damos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Amen. Thank you, brother. Gracias, hermano. You don't hear many sermons with a text that says, if you hate your life in this world. No escuchas muchos sermones con un texto si aborreces tu vida en este mundo. But true, very, very, very true. Muy verdad. This is where two-kingdom theology is very important. Es donde la teología de dos reinos es muy importante and helps us see a clear picture of these things. Nos ayuda a ver una pintura clara de esas cosas.